¿cómo estamos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El momento en el cual estén viendo este video. Bienvenidos una vez más a sus clases virtuales del Colegio Universia. En esta oportunidad te presentamos nuevamente el curso de literatura. Te saluda como siempre tu profesor Caleb Arias. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy, estimados estudiantes, es el tema de romanticismo peruano y va dedicado al aula de básico 2. Ya nos encontramos en el capítulo número 18. Así que vamos a empezar. Muy bien. Tengamos en cuenta lo siguiente. Durante la clase pasada estuvimos hablando del famoso costumbrismo. Ahora vamos a hablar del romanticismo. ¿Qué pasaba en el Perú en ese entonces, profesor? Nos encontrábamos en la famosa era del guano. La era del guano y el salitre, un periodo que se va a conocer como la prosperidad falaz. ¿Por qué, profesor? Porque en este tiempo supuestamente el Perú estaba en auge, supuestamente el Perú crecía económicamente, pero todo lo que ganamos por las concesiones, por las arriendas del guano, fueron a parar en malas inversiones. Se pagó mucho a la burocracia del Estado, ¿no? A los funcionarios públicos, se invirtieron en proyectos de ferrocarriles y no se construyó industria, ¿no? Ese es el problema del Perú, que no tenemos una industria nacional. Y como siempre, pues solamente fue flor de un día, la dependencia económica continuó, nos endeudamos más y todo ese futuro esperanzador que prometía el guano quedó en nada, ¿no? Por eso se llama prosperidad falaz. Falaz quiere decir engañosa. En ese contexto, chicos, va a llegar al Perú un movimiento proveniente desde Europa. ¿Cuál es este? Estamos ya en el siglo XIX y el movimiento preponderante en Europa, que había surgido en Alemania, que se desarrolló en Francia, que tuvo auge en Inglaterra, era el romanticismo, que incluso había llegado a España. Pero ¿qué va a pasar? Llega a nuestro país de manera muy tardía, aparece muy tarde. Cuando ya en Europa estábamos en el realismo, aquí a Perú recién está llegando el romanticismo. Por eso decimos, es un movimiento de aparición tardía. Y como llega vía España, pues va a ser muy imitativo. No va a tener demasiada originalidad, salvo por las tradiciones de Ricardo Palma. Pero lo demás fue bastante superficial, ¿no? Poco carente de propuestas propias, ¿ya? En imagen tenemos nosotros al gran escritor Ricardo Palma, una figura clave de este contexto. Ahora vamos a ver. Vamos a ver por qué Palma es tan importante y cuál es el aporte de Palma, ¿ya? Muy bien. Continuamos entonces con lo siguiente. Características del romanticismo. A ver, en este romanticismo peruano vamos a tener dos tendencias, dos vertientes. Hay autores que se interesan por el pasado, es decir, por la historia. Por ejemplo, profe, Ricardo Palma. Hay autores que se interesan por lo sentimental, por lo subjetivo, por la poesía de carácter amorosa. Ejemplo, profe, el piurano Carlos Augusto Salaverry. Entonces vamos a tener usualmente esas dos tendencias bastante diferenciadas y marcadas. Por otro lado, este romanticismo va a tomar elementos de la corriente anterior. ¿Cuál era la corriente anterior? ¿Recuerdas? Claro, era el costumbrismo. Y al costumbrismo le interesaba el presente, ¿no? La realidad inmediata. Eso también lo va a tomar el romanticismo. ¿Por qué? Porque va a representar la forma de hablar del pueblo, el lenguaje coloquial, el lenguaje estándar, el lenguaje subestándar que llamamos nosotros, ¿no? Eso va a estar representado en la novela, en el teatro de repente, ¿no? Imagínate, claro que sí. Entonces hay una lengua muy coloquial, bastante sencilla, sencillez expresiva, ¿ok? Muy bien, este movimiento va a intervenir en todos los géneros, ¿ah? Tenemos poetas como Carlos Augusto Salaverry, tenemos novelistas como Luis Benjamín Cisneros, Narciso Arestegui, y también tenemos teatro. El mismo Ricardo Palma incursiona en teatro. Nicolás Corpancho también es un autor que practica teatro, ¿no?
Entonces todos los géneros literarios van a ser desarrollados en esta etapa. No lo olvides. ¿Qué más podemos decir, profe? Muy bien. Aparecen las primeras novelas románticas, como de repente Lima de aquí a 100 años, Gonzalo Pizarro, El Padre Orán, ¿no? Son novelas de este tiempo que de alguna manera u otra van a estar configurando una idea de lo que en ese entonces ya era el Perú republicano, ¿no? O la modernidad, que está llegando con mucho ímpetu a la capital y al Perú, ¿no? ¿Por qué llegaba la modernidad? Precisamente por este contexto, ¿no? De aparente crecimiento económico, producido, ocasionado por la era del guano. Ya no lo vayas a olvidar. Muy bien, entonces esto es lo que básicamente nos va a aportar el romanticismo. De esta forma podemos entenderlo. Otra característica que podríamos mencionar es el predominio de lo subjetivo. ¿Qué quiere decir lo subjetivo? La opinión individual, el sentimiento individual, el parecer del escritor, ¿no? Eso es subjetivo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo, ¿no? Eso es subjetividad. Muy bien, recuerda que el romanticismo le daba más importancia a los sentimientos que a qué, que a la razón, obviamente, ¿no? Entonces, por eso vamos a decir que es subjetivo. A ver, recordemos dos tendencias, histórica y sentimental. ¿Qué más dijimos? La lengua es coloquial, es popular. ¿Qué más? Destacó en todos los géneros, poesía, narrativa y teatro. ¿Qué más dijimos? Que aparecen las primeras novelas, ¿no? Las primeras novelas románticas. Y mencionamos que también predomina la subjetividad, los sentimientos, la opinión personal, la visión del autor. ¿Ya? Eso va a ser el romanticismo. Continuemos. Representantes, a ver. A quien ves aquí en pantalla es a un poeta piurano llamado Carlos Augusto Salaberry. Voy a hablarte un poquito de Salaberry. Salaberry destaca por la poesía de carácter amorosa. Entre sus principales obras se van a encontrar Albores y Destellos, Cartas a un Ángel, Diamantes y Perlas, ¿no? La poesía de Salaberry es íntima, es subjetiva, sentimental, expresiva, sencilla, evocativa, una poesía del recuerdo. Él toma influencia de algunos autores españoles como Gustavo Adolfo Bécquer y de algunos alemanes como Heine, ¿no? Aquí en la diapositiva puedes ver uno de sus poemarios más importantes, precisamente Albores y Destellos, ¿ok? Ese va a ser el gran Carlos Augusto Salaberry. ¿A quién más tenemos, profesor? Ajá, vamos a tener también a este escritor llamado Luis Benjamín Cisneros. Benjamín Cisneros va a incursionar con una novela que va a llamar la atención en ese tiempo, la historia de la señorita Julia. Julia es una mujer pues arribista, ¿no? Que busca de todo para poder ascender socialmente. Y cuando logra eso, no le importa despreciar a aquellos que están en su entorno, a aquellos que la aman, ¿no? Ella va buscando posicionarse, va buscando un reconocimiento social, ¿bien? Mientras que su entorno personal se va degradando un poco, ¿ya? Se va degradando un poco, va teniendo un carácter muy crítico. Las personas que amaban a Julia sufren por ella. Julia se vuelve ingrata, se vuelve mezquina, se vuelve indiferente contra aquellos que le demuestran sus sentimientos. Porque Julia se ha vuelto bastante individualista, una persona que solo busca su bienestar, ¿no? Que solamente busca su provecho, ¿ya? Y eso lo va a narrar muy bien el gran Luis Benjamín Cisneros, ¿ya? Julia o Escenas de la vida de Lima se llama esta novelita. Muy bien, tenemos por aquí también a Narciso Arestegui. Narciso Arestegui va a crear una de las primeras novelas románticas que se va a denominar El Padre Orán, ¿ya? Novela muy polémica para aquel tiempo, que denuncia ciertas conductas de la clase religiosa, que luego van a ser retomadas por autoras como Clorinda Mato de Turner, por ejemplo, ¿no?
En esta época ya se está comenzando a ejercer ese tipo de críticas, ¿no? Se critica al Estado, las instituciones, las clases, como que ya las ideas están germinando en este país peruano en el que pues hay mucho que formar todavía, hay mucho que arreglar. Estamos a inicios de la República o a mediados para ser más exactos, pero todavía es una república en formación el país peruano, ¿ya? Hay que tener eso en cuenta. Muy bien. Sin embargo, chicos, nosotros vamos a dedicarle el día de hoy nuestra clase a un autor muy importante, que es el buen Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma, a quien aprecias tú en la imagen, es uno de los autores más importantes del siglo XIX en el Perú, conocido por su trabajo sobre todo en la Biblioteca Nacional. Ricardo Palma va a ser un escritor, ¿no? Un autor al que le interesa diversos tipos o diversos conocimientos de las letras. Se interesa por la literatura, por la historia, por la filología, ¿no? Y cuando él pues asume la Biblioteca Nacional del Perú, él va a ser el director de esta biblioteca, surge un acontecimiento. Entramos en guerra con un país vecino del sur. ¿Contra quién crees que luchamos? Así es, contra Chile. Los chilenos casi llegaron a tomar posesión de toda la capital. Llegan incluso a incendiar la biblioteca. ¿Por qué hace eso Chile? Porque pues Chile se da cuenta de que obviamente dejar a un país sin cultura, dejar a un país sin tradición, es una forma de ganar la guerra. Dejar a ese país en la ignorancia, dejar a ese país sin parte de su historia. Los chilenos incendiaron la Biblioteca Nacional y justo a Ricardo Palma le va a tocar la tarea de reconstruirla. ¿Qué es lo que hacía él? Bueno, iba de casa en casa, ¿no? A los ciudadanos limeños a pedir libros para poder reconstruir esta biblioteca. Por esta labor que Ricardo Palma hace, se le va a conocer con el apelativo que le llamamos hasta hoy. A Ricardo Palma lo conoces como el bibliotecario mendigo. Claro que sí, ¿no? Muy bien. Excelente, ¿ya? Aquí tenemos una característica de él, ¿no? Conocido como el bibliotecario mendigo. Ok, te comentaba que el romanticismo tiene la cualidad o la característica de poder recrear, de poder representar el habla de los personajes. Por aquella época todavía pues se mantenían algunas costumbres desde la colonia. Por aquella época todavía Lima tenía un toque costumbrista, un toque nostálgico, que recordaba al pasado, ¿no? Al pasado de dominio español. Esto va a ser representado por Ricardo Palma, porque él emplea muchísimo el habla de los personajes, la va a representar en sus famosas obras, como por ejemplo, ¿qué cosa? Las tradiciones peruanas, ¿no? Las tradiciones peruanas. Allí Ricardo Palma se nutre de un lenguaje popular, se nutre de un lenguaje sumamente coloquial, ¿ya? No vayas a olvidar eso. ¿Qué más? Ajá, te decía, la historia. Ricardo Palma se documenta muchísimo. En las tradiciones peruanas vas a ver ambientación en el imperio incaico. Vas a ver algunas tradiciones que están ambientadas en la colonia, cuando ya España nos invade. Vas a ver algunas tradiciones que están ambientadas en la independencia. Otras que están ambientadas en la república. Es decir, cada parte de la historia peruana representa para Ricardo Palma una fuente de inspiración. No, ese es el interés histórico de las tradiciones. Y Ricardo también, Richie para los amigos, ¿no? Ricardo también se va a interesar por la lengua española, porque va a recoger pues las variantes del castellano, los dialectos, en sus famosas papeletas lexicográficas, en sus verbos y gerundios, ¿no es cierto? Y va a tener pues interés por siempre darle lugar a su imaginación. Ricardo Palma no es objetivo con la historia, ¿eh? Él deforma los acontecimientos según su visión, según lo que quiere criticar, según lo que quiere decir, según de lo que quiere burlarse, ¿no? Porque a veces es muy irónico, muy sarcástico Ricardo Palma también, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, recuerda, historia, la lengua y la ficción son elementos muy presentes
en la obra de Ricardo Palma. ¿Qué más, profe? Ajá, el aporte de Ricardo Palma, por lo cual va a ser recordado siempre, es por la autoría, por la creación de sus famosas tradiciones peruanas. Ya vamos a ver ahora de dónde viene la tradición, cuáles son las tradiciones más famosas, ¿ya? Ahorita lo vamos a revisar eso. Pero siempre que pienses en Ricardo Palma, recuerda, tradiciones peruanas, la obra cumbre, la obra más recordada de este autor, ¿ya? Este autor que vivió pues entre Miraflores, ¿no? Y Barranco incluso también, ¿no? Muy bien, ok. Las principales obras de Ricardo Palma, ¿cuáles van a ser? Los Anales de la Inquisición de Lima. ¿Qué es eso, profesor? Es un documento histórico que se va a centrar pues en esta historia de la institución religiosa llamada la Inquisición, ¿no? Los anales pues son los documentos, los testimonios, las constancias que se tiene sobre ese periodo histórico. A Ricardo Palma le interesaba mucho investigar en el pasado, ¿no? Qué había sucedido en aquel entonces? Y va a publicar sus famosos Anales de la Inquisición, ¿ya? La Inquisición, una institución bastante sanguinaria que se dedicaba a perseguir a aquellos que iban en contra de sus doctrinas. ¿Ya? No lo vayas a olvidar. Muy bien, Rodil. Rodil es una obra dramática de Ricardo Palma. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que corresponde al teatro. Cuando piensas en Rodil, piensa en teatro, ¿ya? Género dramático. ¿Qué más tenemos? Las papeletas lexicográficas, ¿no? Te dije, hay un interés filológico por la lengua, por la interpretación, por el idioma, y eso lo va a representar muy bien Ricardo Palma en sus famosas papeletas o en sus famosos verbos y gerundios, ¿ya? Como te dije. Entonces, allí tienes a este autor, ¿no? Va a ser intelectual, eh, va a ser un letrado, escritor, dramaturgo, ¿no es cierto? Se interesa por la historia, por la lengua, una persona bastante culta, bastante preparada y político también, ¿ah? Político también. Era un defensor de la clase media, Ricardo Palma. Va a tener polémica con un escritor que vamos a ver después. Va a tener un debate así a muerte, ¿ah? A rajatabla. Así como, ¿te acuerdas? Como Asensio y Pardo. Claro, ahora vamos a tener ese debate entre Ricardo Palma y otro grande autor que va a ser Manuel González Prada. ¿Ya? Manuel González Prada. Muy bien, ya, recuerda eso entonces. Allí tenemos algunos datos del gran Ricardo Palma. A ver, analicemos ahora, ¿no? De manera breve, sus tradiciones peruanas. Ya. Este conjunto de relatos, chicos, pertenece al género narrativo, porque nos van a relatar, nos van a contar algo, ¿no? Son historias breves, cortas, amenas, que tienen un inicio, que tienen un desarrollo y que tienen un desenlace, ¿ya? Entonces, género narrativo, especie, tradición. ¿Qué nos van a contar, profesor? Bueno, algunas son ficticias, 100% inventadas, pero la mayoría de ellos tiene base en la historia peruana. Como te dije, ¿no? Hay tradiciones ambientadas en el incanato. Por ejemplo, profe, los incas ajedrecistas. Así es. Ah, profe, ¿qué? No la conocía. ¿Sí? Hay una tradición que te cuenta que en realidad Atahualpa, ¿no? No murió pues por... Eso lo dice Ricardo Palma. No murió por el rescate de los 2 cuartos de oro y uno de plata. No. No murió por eso, dice. ¿Por qué? Porque los españoles estaban jugando un juego, te dice Ricardo Palma. Y Atahualpa, que era tan inteligente, vio jugar a los invasores. Y aprendió rápidamente a jugar el ajedrez, ¿no? El Inca veía cómo se movían las piezas y trataba también de apoyar. Justo uno de los jugadores iba a hacer un movimiento malo y Atahualpa le advirtió que no lo haga. Y ese jugador terminó ganando la partida. Entonces el perdedor, en venganza, ¿no es cierto? Se da a entender que ese sería pues la causa de la muerte de Atahualpa, ¿no? El ayudar, el soplar en un juego de ajedrez, ¿no? Esa es una tradición ambiental del incanato, los incas ajedrecistas. En la colonia tenemos la famosa Al Rincón Quita Calzón. ¿Ah, sí, profe? ¿Qué es lo que va a pasar allí?
o bueno, ya casi inicios de la República, ¿no? Bien, en la colonia tenemos una característica, la famosa Don Dimas de la tijereta, ¿no? Cuenta la historia de un abogado llamado Don Dimas, ya viejo, entrado en años, que se va a enamorar de una señorita llamada Visitación, pero no puede conquistarla. Entonces él dice, yo haría lo que fuera por conquistar a esta mujer, incluso vendería mi almilla al mismo diablo. No es lo que dice este sujeto, ¿no? Entonces aparece uno de los secuaces, ¿no? Del diablo, llamado Lilith, ¿no? Y hace con él una promesa. Le dice, bueno, Don Dimas, yo te voy a ofrecer el amor de Visitación, pero a cambio me vas a dar tu almilla. No hay problema, firmemos un contrato, dice, ¿no? Y efectivamente, arman un contrato. Ahora Don Dimas tiene el amor de Visitación. Ahora Visitación lo quiere. Visitación lo adora. Lo recibe en su casa. Pero había un contrato. Como dicen por allí, todo tiene su final. Nada dura para siempre. A Don Dimas se le van a venir a cobrar la renta, entre comillas, ¿no? Bueno, Don Dimas, se ha cumplido el tiempo, le dice Lilith. Ahora tienes que pagar tu almilla. Don Dimas dice, no, no te preocupes, ya dame un minuto. Comienza a quitarse los pantalones y pues el secuaz dice, oye, ¿qué estás haciendo, Don Dimas? No juegues conmigo, por favor, ¿eh? He venido solamente para que me des tu almilla. Sí, pero aquí la tienes, aquí está. Ah, chistoso, ¿de qué? Ya. ¿Sabes qué? Vas a hablar con mi jefe. De una vez nos vamos los dos. Y lo llevan a Don Dimas. Nada más y nada menos que ante la presencia del mismo enemigo, ¿no? Que está allí. Y le van a hacer un juicio. Ya, Don Dimas, dicen que no quieres cumplir con el contrato. A ver, no, eso es palabra de hombre, Don Dimas, ¿qué está pasando? Dice, ¿no? Don Dimas dice, no se preocupe usted, mire, den un minuto. Yo estoy cumpliendo con el contrato. Aquí le entrego mi almilla. ¿Qué cosa saca Don Dimas? Su ropa interior. Oye, pero ¿por qué, profe? Si su almilla no es eso. Ah, lo que pasa es que Don Dimas va acompañado de un diccionario. Y según el diccionario, almilla es prenda interior masculina. O sea que Don Dimas estaba prácticamente teniendo razón. Había engañado, ¿no es cierto?, a estos demonios con un juego de palabras. En vez de decir alma, dijo almilla, ¿no? Y no iba a vender su alma, iba a vender su almilla, su ropa interior, ¿no? Imagínate. Entonces Don Dimas, ¿no? Por su experiencia, logra ser el engañador, logra salir victorioso, ¿no? Muy bien, claro. En la independencia, pues, tenemos, ¿no? El Clarín de Canterac, por ejemplo, ¿no? Que narra, pues, cómo los eh, patriotas que estaban luchando por la independencia van a desarrollar guerras, ¿no? Con este famoso Clarín que anunciaba la hora de la batalla. En la República tenemos Historia de un cañoncito que narra un regalo que le hicieron a Ramón Castilla para obtener favores de él. Se narra la historia también del famoso Al pie de la letra. Al pie de la letra es la historia, pues, de un soldado, ¿no es cierto?, llamado Paiva, ya, Paiva, que pues está de servicio, ¿no? Durante el gobierno del presidente Santiago Salaverry, ¿no? Paiva siempre tomaba todo al pie de la letra. Cierto día Salaverry se cansa y le dice, oye, ¿sabes qué, Paiva? Anda y hazte matar entre dos faroles. O sea, lo dijo en sentido figurado, ¿no? Como que desaparezca de su vista. Pasan las horas y no se sabe nada de Paiva. El presidente Salaverry se preocupa. Oye, ¿qué habrá pasado con este hombre? Y Paiva pregunta, señor, lo acabamos de enterrar. ¿Qué? ¿Por qué? Porque dijo que usted le mencionó que se vaya a hacerse matar entre dos faroles. Y él cogió dos focos, los puso a sus costados e hizo que lo fusilaron. ¡Ay, no puede ser! Paiva, Paiva. Yo me refería a que desaparezca de mi vista. Y entre dos faroles significa al amanecer, no significa entre dos postes, entre dos focos. Porque este hombre toma todo al pie de la letra, dice, ¿no? Esa es otra tradición de don Ricardo Palma, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Y tenemos una más, la famosa Al Rincón Quitacalzón, ¿no? De repente la has escuchado. Al Rincón Quitacalzón narra la historia de, o critica, mejor dicho, la educación memorística. Un día el profesor no llega como de costumbre a su clase y pues el obispo, ¿no es cierto?, tiene que suplir.
la clase del maestro. Pero el obispo tiene un tipo de educación que apuesta mucho por lo memorístico. Los estudiantes solamente repiten y repiten cosas y en realidad eso no es aprender, ¿no? No están aprendiendo si repiten todo. Un estudiante hace una pregunta. ¿Por qué? Porque este obispo era muy malvado. Como nadie respondía a sus preguntas, decía al rincón, quita calzón, ¿no? O sea, se iban al rincón y allí les tocaba esperar su castigo. Entonces, hay un pequeño en la clase que pregunta, señor obispo, ¿usted qué es una eminencia? Sí, sí, claro, ¿no? El obispo Chávez de la Rosa. Dígame, jovencito, a ver, ¿qué cosa quiere decir usted? Señor obispo, ¿usted sabe cuántos Dominus Vobiscum se pronuncian en la misa? Y tú te preguntarás, profe, ¿qué cosas son los Dominus Vobiscum? Ah, es una expresión que utilizan los obispos, ¿no? Para hacer la misa. Oye, ni la propia autoridad religiosa sabía la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué le correspondía si no sabía? Al rincón quita calzón también, ¿no? Bueno, el obispo se da cuenta que aquel muchacho es muy inteligente, lo adopta, lo cría, le hace estudiar y muy pronto este muchacho se convertiría en el primer presidente del Congreso Constituyente. Hablamos del gran Francisco Javier de Luna Pizarro, ¿no? Ese tipo de historias son las que narra Ricardo Palma, chicos, ¿no? Muy bien, narraciones ambientadas en diversas etapas de la historia peruana. Combina la leyenda es una narración histórica y combina también el artículo de costumbres. El artículo es la opinión, ¿no es cierto? La valoración de un tipo de personaje, de un tipo de acción. ¿Qué más? Incorpora la oralidad, como te dije, ¿no? Hay presencia de la lengua popular, la lengua coloquial. ¿Qué más, profe? Hay un carácter irónico, burlativo, jocoso. Y hay recursos anecdóticos, como si te estuviera contando una historia, algo que le ha pasado a él personalmente, ¿no? Eso es Ricardo Palma. Muy bien, entonces vamos llegando al final de nuestra sesión, chicos. Este ha sido el tema del romanticismo. Hemos hablado un poquito de Salaberry, de Palma, hemos hablado un poquito del contexto histórico, hemos mencionado las primeras o las principales características de las tradiciones peruanas. Y ahora nos vamos con las preguntitas de clase. A ver, me vas a ayudar tú, ¿ya? Pregunta número 1 dice, Carlos Augusto Salaverry es el autor de poeta. A ver, poeta piurano, ¿qué escribió? Tradiciones peruanas, Cartas a un ángel, Rodil, Pasionarias, Hombre de bien. Profe, yo me acuerdo que este gran poeta escribió Cartas a un ángel, clave. La B de besito, muy bien. 2, fácil, ¿ah? Para ti, a ver. Tradiciones peruanas, pertenece al género épico, narrativo, lírico, expositivo, dramático. Profesor, relatos, ¿no? Ah, entonces no me queda duda, pues son relatos, son historias, ¿no? Parecidas al cuento. Va a ser género narrativo, clave. Besito otra vez, ¿no? Muy bien, excelente. Vamos con la pregunta número 3. Dice, uno de los artículos históricos más famosos de Ricardo Palma se denominó, a ver, esta institución religiosa que Ricardo Palma va a estudiar, que Ricardo Palma va a investigar, de la cual se va a documentar. La Inquisición, te lo dije. A ver, ¿qué clave marcamos? Otra vez, besito. Clave B, ¿no? Muy bien, la B, excelente. 4. Carlos Augusto Salaverry, norteño, nació en dónde, lo dije, a ver. En Cajamarca, Piura, Chiclayo, Lima o Tumbes. A ver, profe, me acuerdo. Él es piurano, claro que sí, ¿no es cierto? Clave otra vez, besito, 4B. 5. Señala la alternativa que no contenga un autor romántico. A ver, Ricardo Palma, Juan de Arona, Carlos Augusto Salaverry, Narciso Arestigui o Felipe Pardo y Aliaga. Hay uno que ya vimos, que no es romántico. Ah, profe, yo me acuerdo el niño Goyito, claro, ¿sí o no? Ese era costumbrista. Ah, entonces, ¿quién es? Felipe Pardo y Aliaga, clave. Enano, ¿no? Enano, muy bien. 5, alternativa, ya le decimos la 5, ¿no? 6, obra teatral de Ricardo Palma, lo dijimos. Empieza con R. Rodil, clave. La C de Caleb, por fin. Muy bien, la C de Caleb. 6C.
Continuamos. Y dice así. Primera tradición de Ricardo Palma. Ah, muy buena pregunta. Te doy un dato. La primera tradición se llama Visitación, ¿ya? 7 la C. Visitación. Es la primera. 8. No es una obra de de Carlos Augusto Salaverry. Diamantes y perlas, sí. Albores y destellos, también. Cartas a un ángel, también. El bello ideal, también. Tradiciones en salsa verde, esa no. Esa le corresponde a Ricardo Palma. Profe, ¿pero no eran tradiciones peruanas? Sí. Pero hay otra que se llama también tradiciones en salsa verde, ¿ya? Clave, enano. Muy bien. 9. Oh, cuánto tiempo silenciosa el alma. Mira enredor su soledad que aumenta. Como un péndulo inmóvil, ya no cuenta las horas que se van. Ese poema tan bonito se llama Acuérdate de mí y le corresponde a Carlos Augusto Salaverry. Vamos a marcar la clave enanito. Muy bien. 10, te la dejo. A Ricardo Palma se le conoce como el murciélago, apóstol de la muerte, bibliotecario mendigo, tradicional o padre Orán. Profesor, qué fácil. La C de Caleb, bibliotecario mendigo. Muy bien. Bueno, muchachitos, de esta forma hemos llegado una vez más al final de otro tema. Yo me voy despidiendo, les envío un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Será hasta otra oportunidad. Chao, chao chicos, cuídense, nos vemos.